Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Bolitas Núñez. Soy parte del grupo en Memoria de la Historia conformado por Rod Jauregui, Vieri Rojas, y el día de hoy vamos a abordar el tema de la pandemia, un acontecimiento reciente que marcó la historia contemporánea de nuestro país. Y además, un hecho histórico que todos nosotros hemos presenciado. Este cambió sin duda nuestras vidas, nuestras maneras de relacionarnos y nuestra sociedad en general. Proseguiremos con la contextualización. En el contexto económico, la pandemia desencadenó la peor crisis económica del Perú en 30 años, con una contracción histórica del 11,1% del PBI en 2020. Los sectores más golpeados fueron el comercio, la manufactura y servicios, debido a que las estrictas cuarentenas paralizaron el 60% de la actividad económica. El impacto social fue devastador, principalmente porque una gran cantidad de trabajadores informales perdieron su trabajo, lo que representaba su principal fuente de ingresos. El alza de precios básicos, de productos básicos disminuyó el poder adquisitivo de las personas, lo cual generó una gran pérdida para ellos. Frente a esto, el gobierno implementó el mayor paquete fiscal de su historia, con 90.000 millones de soles invertidos en el plan Reactiva, bonos familiares y apoyos a empresas. Esto, sumado a tres factores clave, explican la espectacular recuperación del 13,3% en 2021. El boom de los precios de los minerales, la reactivación del consumo privado, un 20% tras las cuarentenas. Sin embargo, en 2022 emergieron nuevos desafíos, como la inflación, la depreciación del sol y una deuda pública del 36% del PBI. La crisis dejó al descubierto problemas estructurales, como una alta dependencia en materias primas, el 60% de las exportaciones, un mercado laboral frágil con un gran porcentaje de informalidad y una baja productividad empresarial. Durante la pandemia, el Perú no solo enfrentó una grave crisis sanitaria, sino también una gran inestabilidad política. Fue en marzo de 2020 cuando Martín Vizcarra, el presidente de ese entonces, inició la emergencia sanitaria. Decretó una de las cuarentenas más estrictas de la región. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por constantes enfrentamientos con el Congreso. Fue en noviembre de 2020 cuando fue vacado por incapacidad moral en medio de acusaciones como corrupción y en medio del escándalo de su vacunación irregular. Tras su destitución asumió Manuel Merino, quien se convirtió en el presidente más efímero de la historia republicana. Las grandes protestas que dejaron dos jóvenes fallecidos. Posteriormente asumió Francisco Sagasti como presidente de transición. Este fue encargado de estabilizar el país y de gestionar las primeras vacunas. En elecciones de 2021 tenemos un país altamente desgastado por la crisis sanitaria que llevó a la alta mortalidad, aumento de la pobreza y la crisis política. En esas elecciones se enfrentó una segunda vuelta inesperada. Surgieron dos candidatos inesperados, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Keiko, cuestionada por su pésima gestión de su mayoría parlamentaria y procesos judiciales. Castillo, con quien no contaba nadie, profesor rural, presentado varias veces al Congreso sin éxito, con cierto prestigio con la izquierda radical y habiendo liderado huelgas de docentes, según el texto de Raúl Asensio. Ambos representaban opuestos ideológicos, por lo que fueron vistos como dos males. Finalmente, Pedro Castillo asume el poder. En medio de una sociedad polarizada, su gobierno se vio envuelto en conflictos, acusaciones de corrupción, intentos de vacancia. En diciembre de 2022, Pedro Castillo intenta disolver el Congreso. Terminó en su destitución y profundizó la crisis política. En el contexto social peruano, la pandemia del COVID-19 transformó de forma drástica la vida cotidiana de millones de peruanos y puso en evidencia muchas desigualdades estructurales de nuestra sociedad. El Perú fue uno de los países más golpeados en toda América Latina, llegando a tener una de las tasas de mortalidad más altas en todo el mundo. Esta se relaciona con problemas previos como el acceso desigual a servicios de salud. Otro aspecto clave fue la educación. Más de 8 millones de estudiantes pasaron a clases virtuales, pero no todos tuvieron las mismas oportunidades, ya sea de forma virtual o de forma semipresencial que todavía se manejaba en otro tipo de lugares. En muchas zonas rurales y marginales, la falta de conectividad de dispositivos y espacios adecuados generó niveles de desigualdad que todavía se sienten hasta el día de hoy. Muchos jóvenes universitarios tuvieron que adaptarse a estudiar desde casa, enfrentando distracciones, responsabilidades familiares y dificultades emocionales. Otra consecuencia social importante fue el aislamiento de restricciones que limitaron la interacción social, afectando vínculos familiares, amistades y redes de apoyo. Esto incrementó sentimientos de soledad y estrés, sobre todo en adolescentes y jóvenes. También se intensificaron situaciones de vulnerabilidad en los hogares. Muchas familias enfrentaron la pérdida de seres queridos y se vieron obligados a reorganizar sus dinámicas de cuidado y apoyo mutuo. Las comunidades respondieron organizándose mediante ollas comunes, redes barriales y apoyo vecinal para atender necesidades básicas, como puede ser una pollada, una gincana, etc. La pandemia nos mostró cómo la dimensión social es fundamental para entender una crisis de este tipo. Más allá de la enfermedad,
Esta situación transformó nuestra forma de convivir, estudiar y relacionarnos entre los ciudadanos. El día de hoy entrevistaremos a nuestra compañera Stephanie Quiñones, soy de tercer ciclo de la carrera de Derecho y tengo 17. Las preguntas a realizarse están relacionadas con el periodo de la pandemia durante la época del 2020 y 2022. ¿Estás de acuerdo con acceder a esta entrevista? Sí, claro. Ya, procederemos. Cuando comenzó la cuarentena en 2020, ¿qué fue lo primero que tuviste que cambiar en tu rutina para protegerte a ti y a tu familia? ¿Hubo algo en especial a lo que tuviste que adaptarte? Sí, más que nada tuvimos que adaptarnos a los cambios de ropa. Normalmente cuando mi familia salía, nosotros, bueno, en el caso de mis papás, que ellos salían a trabajar presencialmente, le teníamos que poner varias capas de ropa y apenas lleguen los teníamos que rociar en alcohol, hacer que se cambien los zapatos, cambiarse la ropa completa e incluso bañarse. Oh, ya veo. Tuvieron que adaptarse un montón a estas medidas para precaver este periodo. ¿Podrías contarme un momento específico en que sentiste la situación era especialmente complicada y cómo lo superaste? Más que nada porque, pucha, era súper tedioso tener que cambiarse, bañarse y todo, cuando antes normalmente uno solamente llegaba y se tiraba en el mueble, pero uno ya no podía ni tocar nada. Todos estos cuidados, bueno, nosotros fuimos extra cuidadosos porque en mi casa vive una adulta mayor, mi abuelita que tiene 96 años y, pucha, teníamos que tener súper cuidado con eso. Entonces, todas las cosas se volvieron tediosas, o sea, incluso el hecho de salir a la calle no era como un alivio, era como que, pucha, tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que seguir ciertas medidas de seguridad y era más estresante. Claro, era mucho más trabajoso y tomaba más de su tiempo. Ahora procederemos a preguntas más acerca del ámbito económico. Muchos peruanos tuvieron que buscar alternativas para generar ingresos durante la pandemia. ¿Tú o alguien cercano a tu familia recurrió a algún trabajo informal, emprendimiento o ventas por redes? ¿Y cómo fue esta experiencia? Bueno, en el caso de mis padres trabajan para el Estado, así que el trabajo nunca faltó. Siempre hubo un salario fijo. El único problema era que ellos sí tenían que ir a trabajar presencialmente. Pero en el caso de mi hermano empezó a emprender ya con su propia empresa, haciendo estos lavamanos portátiles que se ponían en cada lugar. Y era como una chamba en equipo porque unos tenían que lavar las bombas, quitar los restos. Entonces, en esa parte mi hermano sí logró emprender y ahora ya tiene su empresa. Oh, qué interesante, qué bueno que hayan podido salir de esta pandemia muy bien. Pasaremos a una etapa de desafíos emocionales. El aislamiento afectó a la mentalidad de las personas. ¿Y qué hacías para manejar el estrés o la ansiedad en estos meses? ¿Algún hábito o hobby que te haya apoyado a superar esta crisis? Algo que me apoyó bastante fue refugiarme en las artes. Me gusta mucho bailar y al momento de estar en casa era algo que yo hacía mucho. Bailaba, leí un montón y puedo decir que mejoré bastante mis técnicas en el arte mediante la pandemia. Eso fue, creo que el único beneficio que tuvo. Ahora continuaremos con... Andrea, Gaspar. Vas a la carrera de... Economía. Está bien, Andrea. Empezaremos con la entrevista. Se va a tratar principalmente sobre la época de pandemia durante los años 2020 y 2022. ¿Estás de acuerdo con esta entrevista? Sí, estoy de acuerdo. Cuando comenzó la cuarentena en 2020, ¿qué fue lo primero que tuviste que cambiar en tu rutina para protegerte a ti o a tu familia? ¿Hubo algo que cambiaras o que te afectara en esta nueva normalidad? Claro que sí. Las primeras medidas por las que optamos fue bastante la desinfección, la higiene. Por ejemplo, nosotros usamos bastante lo que era el alcohol en gel. En la entrada de la puerta siempre había un tapiz con Clorox, me parece que era, para la desinfección también o la limpieza de las mismas zapatillas. Oh, claro. Imagino que esto debió ser tedioso. ¿Qué fue lo más difícil de adaptarse a estos cambios? ¿Extrañabas algo en particular antes de esta pandemia? Sí, hubo bastante que extrañé realmente. Para empezar, el uso de mascarillas fue algo que era inevitable porque era lo que más nos protegía en ese momento. Mi familia vivía en un edificio y casi siempre nos encontrábamos, pero cuando empezó la cuarentena incluso hubo una separación entre nosotros, de que ya ni nos veíamos los fines de semana. Incluso a veces optábamos por medios de comunicación como era videollamadas o Zoom en ese entonces. Y eso fue lo que cambió bastante y lo que quizás hizo que nos sintiéramos más alejados. Oh, qué interesante. Qué buena solución la de los Zooms y eso. ¿Podrías contarme un momento específico en el que te sentiste que la situación era extremadamente complicada? ¿Cómo lo lograste superar? Hubieron varios momentos. Yo creo que más era, por ejemplo, ya lo comenté, el sentirme alejada de mi familia pese a la cercanía que teníamos en ubicación. También otra cosa que afectó bastante fue
Las amistades, mis amigos, no los veía en cuarentena, en pandemia. Cuando fueron las clases remotas, o bueno, en realidad primero fueron todas las clases pues no virtuales, sentía gran desconexión, ya no era lo mismo, incluso muchos, o sea, habían optado otra personalidad, como más callados, más reservados. Yo pienso que estos momentos, cuando uno entraba a la clase virtual, no se sentía bonito saber que quizás no se acabaría esta etapa, pero finalmente cuando se optaron por el otro método de clases remotas, ¿no? De que a veces eran virtuales y otras veces presenciales, ya había cierto acercamiento, pero ya no era lo mismo. Ahora pasaremos a un tema sensible, hablando de pérdidas y duelos. Lamentablemente el COVID-19 afectó a muchos familiares, a muchas personas. ¿Tú presenciaste alguna pérdida o tuviste una pérdida de alguien cercano a tu familia o a ti? Sí, tuve la pérdida del que fue mi entrenador de karate. Era como un segundo padre. Él me enseñó desde que tengo uso de razón, o bueno, desde muy chiquita. Pero recuerdo su imagen. Desde los 2 años, de hecho, tengo una imagen con él. Entonces ha sido como que fue una gran pérdida. Me chocó bastante emocionalmente. Después de su fallecimiento, creo que fue bastante duro lidiar con el hecho de que ni siquiera podía despedirme de él. Ay, lamento escuchar eso. ¿Cómo lograste lidiar con esta situación? Bueno, realmente la única forma de lidiar con este dolor fue soltarse quizás emocionalmente, o sea, llorar. Lamentablemente ni siquiera había un acercamiento de abrazo con las personas que conocía, por ejemplo, la familia de mi entrenador. Los abrazos eran como que ahí nada más, ¿no? Entonces, la otra forma quizás simplemente, como dije, comunicarse, hablar constantemente. Y en ese momento recuerdo que hubo un acercamiento quizás terapéutica, de terapia, ¿no? Pero más que eso, no. Muchas gracias por tu respuesta. Teniendo en cuenta los testimonios realizados previamente y el contexto presentado inicialmente, podemos notar que hay una gran relación de complementariedad entre estos dos, principalmente en el aspecto social y económico. En el aspecto económico pudimos notar que sí hubo un aumento en la pobreza, ya que se presentaron ollas comunes y apoyos a personas necesitadas en ese momento. En el caso de Stephanie, se realizaron ollas comunes en su iglesia, para que los más necesitados puedan acceder a canastas mínimas básicas para la supervivencia de las personas. Y en el caso de Andrea, pudimos notar que uno de sus vecinos enfrentaba una situación complicada y de precariedad, por lo que toda la comunidad se organizó para poder apoyarlo a través de efectivo y otros modos. De ahí, en el aspecto social, notamos que las personas eran conscientes de las pérdidas que se iban a realizar en esta etapa. En el caso de Stephanie, pudimos notar que tomaron la precaución al extremo, ya que desinfectaban en todo momento plantas de zapatos, ropa e incluso se bañaban muy frecuentemente. Estos eran conscientes de que se podía realizar una pérdida de seres queridos, sobre todo porque eran personas mayores quienes vivían en ese departamento. De ahí, en el aspecto de Andrea, pudimos ver que ella le afectó directamente por la pérdida de un ser querido, en este caso, su entrenador. Ella lo pudo sobrellevar a través de terapias, amigos y familias. Sin embargo, menciona que fue bastante difícil debido a que todo se sentía lejano, debido a esta adaptación a la pandemia, ya que se había realizado una cuarentena. Pudimos notar todas estas similitudes y, en conclusión, podemos ver que la pandemia afectó totalmente a todas las personas de manera indiscriminada,